pantalla. Entonces, justamente teníamos entender las fases de la glucólisis. Recordemos que la glucólisis es lo primero que se presenta en las rutas metabólicas, ¿ok? Estas van a tener dos fases, donde en la primera es un gasto de energía en las primeras 5 reacciones químicas y en la segunda era una obtención de energía en las siguientes 5 rutas, las 5 siguientes reacciones químicas. En total, en la glucólisis teníamos 10 reacciones químicas. Recordemos también que en la molécula de la glucosa, que ya mismo voy a presentar a través del gráfico, tenía 12 moléculas de hidrógeno, 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de carbono, cada una de ellas con sus enlaces. Y lo que trataba de hacer la glicólisis es coger y separar todas estas moléculas por medio de la sintetización de energía que eran las ATP y las ADP. Las ATP y las ADP, adenosín trifosfato y adenosín bifosfato, tenían justamente, son grupos moleculares donde tienen grupos fosfáticos o fosfato inorgánico, también tienen ribosa y adenina. Por eso se llama adenosín trifosfato. Trifosfato porque tienen 3 grupos de fosfatos. ¿Ok? Entonces, todos estos grupos de enzimas iban a participar en el intercambio de reacciones químicas para la molécula de la glucosa, como ven en cada uno de los pasos. ¿Está bien? También hablamos que justamente una de las funciones principales que tenía la glucólisis era la función de energía bioquímica necesaria para los procesos de nuestra célula. También teníamos que era un disparador del mecanismo que nosotros tenemos para detonar con mejor frecuencia las reacciones bioquímicas. En este caso nosotros tenemos el ciclo de Krebs. ¿Por qué la glucólisis? Es importante ya que esto ha sido un desarrollo que han hecho nuestras células internas para sostener su vida. Es como su respiración celular, ¿ya? ¿Y por qué es algo relevante? Ya que a lo largo de nuestra vida tenemos que entender que a pesar de que nuestro cuerpo, nuestros organismos tienen cada uno su sistema, estas han desarrollado tener su función principal o donde nace a la raíz de la función principal de nuestro cuerpo por medio de cada una de nuestras células. Entonces, realmente como les venía diciendo, cuando venía enseñando el tema de metabolismo, de elementos, de moléculas, todo lo que es realmente las protagonistas en nuestro cuerpo, quienes trabajan todos los días para mantenernos vivos, son nuestras células, las células internas de nuestro cuerpo. ¿Y por medio de qué lo hacen? Bueno, justamente lo hacen por medio de las mitocondrias. Tenemos que entender también que hay una diferenciación de glucólisis y gluconeogénesis. Ambas son rutas metabólicas que participan en primera instancia. Pero ¿qué sucede? Que en la glucólisis se centra más en romper las moléculas de la glucosa para obtener energía, ¿ok? Al presentarse las moléculas en este ámbito. Pero cuando participa la glucogénesis, esta es la que reconstruye, ¿ok? Una molécula de glucosa a partir de aquellos elementos que no son glúcidos, ¿sí? Que no son parte de esta cadena. Y teníamos que la gluconeogénesis nos ayuda a ver los niveles de energía y también a la regulación de cada uno de los pasos que va a tener para construir. En este caso, toma más que todos los bifosfatos y la fructosa, ambas también moléculas. Y en estas también van a tener asociadas
más que todo el estado energético que pueden tener ellas para obtenerlo. A veces este puede ser muy pobre a diferencia de las moléculas de la glucosa, porque en este caso se trata de reconstruir una molécula de glucosa. ¿Sí? Aquí vemos cómo funciona la regulación de la gluconogénesis, que este más que todo es un proceso dependiente de la concentración de ATP. Ya sabemos que el ATP, los adenosintrifosfatos, son una síntesis de proteínas que participan en el intercambio de reacciones químicas, ¿sí? Y también la regulación alostérica. Más que todo, esto va cuando tenemos ayunos prolongados y se aumenta el acetil de carbono, ¿ok? Y este estimula también a los piruvatos, a los carboxílicos. Recordemos que los piruvatos son la separación de la molécula de la glucosa. H6O3C3. ¿Ok? Ahora, esto es como un repaso de lo que vimos. Les voy a compartir una imagen. El profesor del otro grupo. Se logra apreciar un poco de personal. Realmente ayer la, la dibujé en la pizarra el día de ayer porque se entendiera mejor. Ya, justamente en esto de aquí que les estaba explicando, de que por ejemplo, lo que nosotros ingresamos, si recordamos la clase de biomoléculas, teníamos cuatro biomoléculas, cuatro tipos que se clasificaban y eran de los que nosotros necesitábamos, que eran los hidratos de carbono, glucosa, las grasas, que son los lípidos, y las proteínas o las moléculas proteicas, y el ácido nucleico. En este caso, nosotros consumimos los hidratos de carbono, que es lo que es la parte de los carbohidratos. Entonces, aquí están como un nombre ya más, bueno, es polisacáridos. Realmente también se los puede conocer así. Ya, ¿cómo se les puede llamar a los carbohidratos? Polisacáridos, hidratos de carbono, ¿ok? Estos, también que son las grasas, que son los lípidos, las proteínas, nosotros consumimos, recordemos en la clase de alimentación, que teníamos diferentes de estos. Por ejemplo, en la de los polisacáridos, lo que son los hidratos de carbono, justamente se desglosan todos aquellos que vienen para hacer lo que es, ingresan, podrían ser fructosa, lactosa, fructosa, todos aquellos hidratos de carbono que se convierten y vienen y su principal molécula va a ser el carbono, en su mayor composición. Ahora, en las grasas, nosotros recordemos que teníamos grasas saturadas, monosaturadas, las grasas trans y las insaturadas, ¿ya? Todas estas grasas que ingresan a nuestro cuerpo se van a clasificar de dos maneras. Y estas grasas que van a ingresar, recordemos que aquí en la fase uno, quien trabaja realmente va a ser el estómago, el hígado, la vesícula y el páncreas. ¿Virtuales, si me escuchan? ¿Todo bien? Buen día. Perfecto. Entonces, ahí como hablaba que el movimiento era esto. Buen día. ¿Ok? Entonces, todo esto, estos
4 órganos que van a estar dentro de nuestro cuerpo y el sistema digestivo van a comenzar a trabajar en la primera fase. Entonces, toda esta primera fase donde comienza la identificación y el desglose de estos alimentos y la sintetización de ellos es en esta fase, ¿ok? Luego de ello, por ejemplo, en la parte de los hidratos de carbono, se van a convertir en moléculas de monosacáridos, ¿ok? Aún poseen moléculas de carbono. Mientras que en las grasas se van a desglosar en dos, va a hacer a dividirse en glicerol y en ácidos grasos. ¿Está bien? Mientras que en las proteínas contenemos lo que son los aminoácidos, las moléculas de los aminoácidos. ¿Listo? Y cada uno de ellos, ya teniendo ya en sus grupos ya más identificados y deshechos, ¿ok? Empieza la glucólisis. Ok. Ahora, ¿qué sucede en esta ruta de la glucólisis? Si se dan cuenta, las tres ingresan en la glucólisis. Pero si no tuviéramos moléculas en las cuales ingresa nuestro cuerpo, que no son, ok, no tienen moléculas de la glucosa, o sea, la molécula de la glucosa, nuestro mismo cuerpo produce la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para llegar al final a esta ruta, ¿ok? La reconstruye para obtener y al final tener esto, ¿sí? Ahora, muchas veces en los aminoácidos, más que todo en las proteínas, porque su mayor constitución no van a poder tener este, tantas moléculas como de hidrógeno, de carbono o de oxígeno. Ojo, la mayor participación en los hidratos de carbono son carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, si esto no va a entrar aquí, la misma molécula, nuestro mismo sistema, puede llevarlo a la glucogénesis, donde reconstruye las moléculas que tiene para llevarlas a la glucólisis, ¿ok? Viene la glucólisis. En el caso de los aminoácidos, pueden ir también en esta parte de la gluconeogénesis el acetil-CoA, el que habíamos visto. Pasan, esto aquí sucede en la gluconeogénesis, pasa, se convierten también en la glucólisis e ingresan al ciclo de Krebs. Esto es en la parte interna de la célula. Ojo, aquí todo esto fue en la parte de nuestro organismo, en los órganos, el estómago, el hígado, el páncreas y la vesícula. Pero ya acá en la segunda fase, ya es adentro de nuestra célula. Entonces, viene el ciclo de Krebs, donde tienen 8 reacciones químicas, y aquí, justamente a partir de la glucólisis al ciclo de Krebs, es la fase 2. Es la participación de la sintetización de proteínas de ATP. Ingresa el ATP y sale ADP. Ingresa ATP y sale ADP. ¿Por qué? Porque libera energía. Necesita ir una pila cargada para decirle a las moléculas, oye, yo tengo acá agua, tengo moléculas de hidrógeno y yo sé que tú tienes esas moléculas de fosfato. ¿Puedes intercambiarme, por favor? Entonces comienza a hacer un intercambio de moléculas. Y ya en la parte interna, en la fase 3 donde está ya en la respiración celular, viene y es un transporte de electrones, ¿ok? Ya es la parte interna celular, donde la célula misma, la célula en las crestas mitocondriales, la célula le dice, oye, yo voy a enviar y voy a decirle que tiene que enviar moléculas de hidrógeno por medio de las ATP que les vayan ordenando para las reacciones, mientras que por el otro lado va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo. Entonces la célula sabe que si arriesga ATP de hidrógeno, va a recibir dos más. Arriesga ATP de hidrógeno, va a recibir dos más.
Y todo esto va a ser una reacción, pero ya a nivel de electrones y neutrones. Todo eso justamente a nivel de la mitocondria, porque es la mitocondria quien ordena y le dice a la célula, sintetizando las funciones para que pueda obtener energía. Y esto sucede todos los días dentro de nuestro cuerpo. Les voy a compartir algo que tenemos que ver. Son las enzimas. Ya mismo, chicos, se va a acabar la reunión y les pediría por favor que se vuelvan a conectar, ¿ok? Y ya, ¿qué son las enzimas en sí? Bueno, las enzimas son un conjunto de proteínas que van a estar encargadas de catalizar las reacciones químicas. Y van a decirme, ¿qué son las catalizaciones? Bueno, las catalizaciones son aquellos procesos, ya se va a acabar, aquellos procesos donde vamos a poder entender que aquí se destruye, se parte, se dispara, se desplaza de diferentes maneras las moléculas por medio de las reacciones químicas. Y esto hay que descubrirlo de cómo funcionan, cómo lo hacen y cómo se clasifican y cómo actúan según estas proteínas, porque realmente son una síntesis de proteínas. Entonces, ya sabemos que van a ser un conjunto de proteínas encargadas de catalizar las diferentes reacciones químicas, ¿ok? Estas van a ser termodinámicamente posibles en su manera de ser, porque ellas tienen el poder de reestructurarse y de partirse según la necesidad de la reacción química. ¿Por qué es importancia? Porque ellas ayudan a regular dentro de nuestro cuerpo qué tanto aumenta o qué tanto disminuye la energía inicial requerida para poder empezar la reacción química. Si lo vemos como en una autopista de carros, ¿ya? Es como que ellos van a ser el que está manejando en la ruta de la Fórmula 1 y le dice, oye, tienes que empezar la velocidad de cero y llevarla a 50 kilómetros por hora para poder alcanzar el objetivo de la meta. Ya, no, ni el objetivo de la meta, para alcanzar la carrera, ¿sí? O les pueden decir, ¿sabes qué? Ahorita podemos hacerlo despacio, hablar de 0 a 15 kilómetros por hora. No es necesario emplear tanta energía en en esta reacción química. Vamos despacio. Entonces, esto es lo que nos ayuda realmente, nos decimos, regular, ir viendo qué tanto aumenta, qué tanto disminuye, poner en marcha esa reacción. ¿Y cómo se dio su descubrimiento? Bueno, pues las enzimas fueron descubiertas más o menos a mediados del siglo XIX por dos grandes científicos, por Alvin Payen y Jean Francis Percy. Recordemos que en este tiempo ya se da el descubrimiento del microscopio, ya se da en amplitud, más que todo la investigación de nuestras células internas y cómo estas pueden afectar, cómo se hacen los
observaciones de los virus, de las bacterias. Entonces, ya a este nivel podemos observar también, bueno, primeramente nuestras células, porque nuestras células son más grandes que las bacterias en tamaño. Pero ya existen, por ejemplo, otro tipo de parásitos que son observados que reaccionan a nuestras células. Y todo esto se da en el descubrimiento de cómo van funcionando, quién está en su parte, quién está ayudando a nuestras células. Bueno, en su estructura, la mayor composición es de proteínas globulares. Recordemos de los glóbulos rojos. Y este tamaño puede ser muy variable, ¿ok? Más que todo. Su estructura es tridimensional y esta puede ser una secuencia de ensambles de todos los aminoácidos que determinan la estructura tridimensional del cell. ¿Por qué de aminoácidos? Recordemos que viene de la línea proteica. De la línea proteica se desglosa la molécula de aminoácidos. Entonces, estos van a ser una sintetización de proteínas. Por eso son ensambles de aminoácidos. ¿Ya? Y esta estructura va a estar dictada según el espacio y el funcionamiento que se necesita específicamente. Ahora, ¿por qué la especificidad? Bueno, llevando a cabo todo este conjunto de reacciones químicas, nuestro cuerpo tiene la capacidad de decir, oye, tenemos que ahorrar energía. Y por cada ahorro de energía que él tiene que coger y administrar, lo hace por medio de las enzimas. Por eso es importante definir la especificidad de dónde y cuándo o cuánta energía se va a emplear en la reacción química. Y son muy pequeños los porcentajes que se van a tener en margen de error. En la clasificación de las enzimas, vamos a ver que van a ser 6. ¿Sí? En la primera instancia tenemos óxido reductosas. Ojo, estas son la clasificación de las enzimas según por medio de su reacción y su catalización. En este caso, cataliza reacciones de óxido-reducción. Esta va a ayudar en la transferencia de electrones o de los átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Entonces, ya, este va a ayudar por medio de la oxidación, va a catalizar por medio de la oxidación, va a reducir y va a haber una transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno. Mientras que la transferasa es una catalización que ayuda a transferir directamente un grupo químico específico de diferente del hidrógeno. Aquí no participa el hidrógeno, simplemente es como de sustrato a sustrato. Ok, si yo tengo un sustrato de magnesio, tengo que transferirlo tal vez a un sustrato de zinc. Por eso se llama transferasa. Aquí no participa, repito, el hidrógeno, pero es una transferencia específica de un grupo a un grupo. Son grupos biomoleculares, de sustratos a sustratos. En la hidrolasas, esto también es muy importante porque tiene mayor participación por la hidrólisis. Ya, este se ocupa específicamente de las reacciones de la hidrólisis. La hidrólisis sucede justamente en las moléculas de ATP y ADP, o sea, en las adenosín trifosfato y adenosín bifosfato, ¿ya? Ella, justamente la hidrolasa, reacciona ahí. Ahí tiene su catalización, ya que ayuda a que se recture las moléculas orgánicas mediante las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque justamente son de hidrólisis. Seguimos con la clasificación de las enzimas. Tenemos ligasas, ¿ok? Que son las enzimas que catalizan la ruptura, o sea, oye, acá te rompiste, no te preocupes, aquí vamos a soldarte por medio de los sustratos. Entonces vienen y dicen, vamos reaccionando, vamos uniéndote. Yo sé que allá te rompieron, pero era porque necesitaban unirte para acá, ¿sí? Entonces las ligasas son unas enzimas que van a catalizar las que ya están rupturadas, como puede ser en la hidrólisis, y las va a soldar con otros grupos de sustratos. Mientras que las isomerasas, estas catalizan y las hacen inconversión de isómeros. Por eso, isomerasas. Estas van a convertir específicamente una molécula
variante en geométrica tridimensional. Entonces, si esta molécula está así desglosada o en desorden, viene justamente esta catalización de hidromerasas y la hace en forma geométrica. Dice, ven, tienes que ordenarte, porque no puedes estar ahí desordenada. Aquí es orden. Mientras que la ligasa, estas enzimas catalizadoras, vamos a poner aquí, ya, estas enzimas hacen que hayan las reacciones químicas específicas en unión de sustratos. ¿Ok? Recordemos que en la anterior aquí teníamos en la transferasa que se encarga solo en grupos de sustratos. ¿Ok? Aquí también tenemos el trabajo de la unión de los sustratos, pero tenemos la participación de la hidrólisis simultáneamente con los nucleótidos trifosfatos. Los trifosfatos son trifosfatos son los grupos donde tienen una molécula de fósforo y 4 moléculas de oxígeno. Ese es el grupo de la molécula de los trifosfatos. ¿Ok? Entonces, cada una de estas clasificaciones de las enzimas, ¿ok? Van a participar o ser partícipes en las rutas metabólicas. Listo, chicos. Voy a parar la reunión hasta aquí. En 10 minutos nos volvemos a conectar y terminamos. ¿Ok? Si me permiten, sí, en 10 minutos nos volvemos a conectar y continuamos con el tema de las enzimas y un poquito de lo que es la respiración celular. ¿Ok? Les vuelvo a enviar el mismo link donde ingresaron, a ese mismo link ingresen en unos 10 minutos. ¿Ok?